Todos le dijeron que era imposible. Los animales no recuerdan, decían, no sienten gratitud como nosotros. Pero cuando aquella nutria emergió del río Grijalba con algo brillante entre sus dientes, el mundo entero comprendió que el amor no conoce especies ni olvida jamás. Era agosto de 1998. El calor aplastaba las orillas del río Grijalba como una manta húmeda y pesada. Mateo tenía apenas 9 años, los pies descalzos y las rodillas llenas de lodo. Su abuela lo había enviado al río a buscar agua fresca en el cántaro de barro, el mismo que su bisabuela había usado décadas atrás. El camino era conocido. Piedras resbaladizas, raíces retorcidas, el sonido constante del agua corriendo sobre rocas antiguas. Pero ese día, algo era diferente. Había un sonido extraño, agudo, desesperado. Mateo dejó el cántaro en la orilla y caminó hacia el ruido, apartando ramas bajas y enredaderas que colgaban como cortinas verdes. El sol se filtraba entre las hojas, creando manchas doradas sobre el agua marrón del río, y entonces la vio, una nutria, pequeña, no más grande que un gato casero, con el pelaje marrón oscuro empapado y pegado al cuerpo. Estaba atrapada en una red de pesca abandonada, el tipo de red ilegal que los pescadores furtivos dejaban olvidadas en las corrientes. La nutria se retorcía, chillaba, sus patitas delanteras arañando el aire mientras la red se hundía más en su piel. El agua alrededor de ella estaba teñida de rojo. Mateo sintió que su pecho se comprimía. Sus manos comenzaron a temblar. Había visto animales heridos antes, pájaros con alas rotas, perros callejeros cojeando, pero nunca algo tan pequeño, tan frágil, tan completamente indefenso. «Tranquila», susurró, aunque sabía que la nutria no podía entenderlo. «Voy a ayudarte». Se metió al río. El agua estaba fría, más fría de lo que esperaba, y la corriente tiraba de sus piernas con fuerza insistente. Cada paso era una lucha. Las piedras bajo sus pies eran resbaladizas, cubiertas de musgo verde y traicionero. Pero siguió adelante, con los ojos fijos en la criatura atrapada. La nutria lo miraba. Sus ojos eran oscuros, brillantes, llenos de un miedo primitivo que Mateo podía sentir en sus propios huesos. Cuando finalmente llegó hasta ella, se arrodilló en el agua poco profunda y comenzó a trabajar en la red. Sus dedos eran pequeños, torpes, y la red era fuerte, hecha de nylon industrial que cortaba su piel mientras tiraba. La nutria chillaba, luchaba, y por un momento terrible, Mateo pensó que la criatura lo mordería, que todo esto sería en vano. «Por favor», rogó con lágrimas calientes rodando por sus mejillas, mezclándose con el agua del río. «Por favor, déjame ayudarte». Y entonces, como si la nutria hubiera entendido, se quedó quieta. Mateo trabajó más rápido. Sus dedos sangraban ahora. Pequeños cortes donde el nylon había mordido su piel infantil. Pero no se detuvo. Tiró, rasgó, arrancó cada hilo de aquella maldita red hasta que finalmente, el último lazo se soltó. La nutria quedó libre. Por un momento, simplemente se quedaron ahí, mirándose, el niño y el animal, ambos respirando agitadamente, ambos sangrando. Y entonces la nutria hizo algo que Mateo nunca olvidaría. Levantó su patita delantera, pequeña, con dedos finos y garras diminutas, y la presionó contra la mano ensangrentada de Mateo. Fue solo un segundo, un roce. Pero en ese instante el niño sintió algo que no podía nombrar, una conexión, un reconocimiento. «Gracias», pareció decir aquella patita. Luego la nutria se deslizó en el agua y desapareció río abajo, dejando solo ondas concéntricas en la superficie turbia. Mateo se quedó de rodillas en el agua, mirando el lugar donde había estado la criatura. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Sus manos le dolían. Tenía frío, pero sonreía. Cuando regresó a casa ese día, su abuela lo regañó por llegar tarde,
por el cántaro vacío, por la ropa empapada y las manos cortadas. Pero cuando él le contó la historia, con los ojos brillantes y las palabras tropezando unas con otras en su prisa por salir, ella se detuvo, se sentó y escuchó. «Los animales no olvidan, mijo», dijo finalmente, limpiando sus manos con una toalla húmeda que olía a manzanilla. «Cuando les das vida, ellos te recuerdan, siempre». Mateo quiso creerle, pero era solo un niño, y los niños crecen, y los recuerdos se desvanecen como el humo. Esa noche, antes de dormir, Mateo tocó el pequeño pingente de plata que colgaba de su cuello, un regalo de su abuelo fallecido con la forma de una estrella de 5 puntas. Era su posesión más preciada. Se durmió con los dedos cerrados alrededor de él, sintiendo su peso familiar contra su pecho. Al día siguiente volvió al río buscando a la nutria. Y al día siguiente, y al siguiente, pero nunca la volvió a ver. Los años pasaron como pasan siempre, lentos cuando eres joven, veloces cuando miras atrás. Mateo creció, sus rodillas se libraron del lodo permanente, sus pies aprendieron a usar zapatos. Estudió en la secundaria del pueblo, luego en la preparatoria de la ciudad y finalmente en la Universidad de la capital, donde se especializó en ingeniería ambiental. Su abuela murió cuando él tenía 17 años. En el funeral, Mateo tocó su pingente de plata y recordó sus palabras. «Los animales no olvidan, mijo». Pero él había olvidado, o al menos había empujado el recuerdo tan profundo que dolía menos. Para cuando cumplió 27 años, Mateo era un ingeniero respetado, trabajando para una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de ríos en el sur de México. Había viajado por todo el país, tomando muestras de agua, evaluando ecosistemas, escribiendo reportes que influenciaban políticas gubernamentales. Pero nunca había regresado al Grijalba, hasta ahora. Su jefe lo había enviado con un equipo pequeño, 2 biólogos, un fotógrafo y él, para evaluar la salud del río después de años de contaminación industrial. Las fábricas río arriba habían estado vertiendo desechos químicos y el gobierno finalmente había decidido investigar. Mateo llegó al pueblo en un jeep blanco polvoriento, con su equipo de muestreo en el asiento trasero y un nudo apretado en el estómago. No había estado aquí en 10 años. Todo se veía más pequeño, más viejo. Las calles que parecían anchas en su infancia ahora eran angostas y agrietadas. La casa de su abuela estaba vacía, con las ventanas rotas y enredaderas trepando por las paredes de adobe. Pero el río seguía siendo el mismo. Se dirigieron a la orilla al amanecer, cuando la luz era dorada y fresca y el mundo aún no había despertado del todo. Mateo llevaba sus instrumentos de medición, medidores de pH, kit de pruebas de nitratos, botellas estériles para muestras de agua. Sus botas de goma se hundieron en el lodo familiar y por un momento vertiginoso volvió a tener 9 años. «¿Estás bien?», preguntó Carmen, una de las biólogas, notando cómo se había detenido. «Sí», mintió, «solo recuerdos». Se arrodilló en la orilla y sumergió la primera botella en el agua. El río corría más lento de lo que recordaba, más turbio, con un brillo aceitoso en la superficie que le revolvió el estómago. Mientras tapaba la botella y la etiquetaba, escuchó un chapoteo. Al principio pensó que era solo un pez, pero entonces lo escuchó de nuevo. Más cerca, levantó la vista y la vio. Era una nutria, adulta ahora, más grande, con el pelaje brillante y saludable. Estaba a unos 3 metros de distancia, medio sumergida en el agua, mirándolo fijamente con esos ojos oscuros y brillantes que Mateo reconoció inmediatamente, aunque la razón le dijera que era imposible. No podía ser la misma. Habían pasado 18 años. Las nutrias vivían, 10 años como máximo en estado salvaje. Era imposible,
pero la nutria nadó hacia él, directa, sin miedo, con una intencionalidad que heló la sangre de Mateo en sus venas. «Mira eso», susurró Carmen detrás de él. Nunca había visto una nutria acercarse así a humanos. La nutria alcanzó la orilla. Salió del agua, gotitas brillantes cayendo de su pelaje como diamantes, y caminó directamente hacia Mateo. Sus patitas dejaban huellas perfectas en el lodo, y entonces, a solo 1 metro de distancia, se detuvo y dejó caer algo a sus pies. Mateo miró hacia abajo. Era un pingente de plata, con forma de estrella de 5 puntas. Su pingente, el que había perdido hace 18 años cuando tenía 9, cuando había regresado a casa empapado y ensangrentado y su abuela lo había regañado. Había buscado por todas partes, en su cuarto, en el camino al río, en el río mismo, pero nunca lo había encontrado. Y ahora estaba aquí, a sus pies, entregado por una nutria que no debería estar viva, que no debería recordar, que no debería ser capaz de hacer lo que acababa de hacer. Las manos de Mateo temblaron cuando lo recogió. Estaba sucio, oxidado, pero inconfundible. En la parte de atrás aún podía ver la inscripción que su abuelo había grabado. Para Mateo, con amor. Levantó la vista hacia la nutria. Ella lo miraba con esos ojos antiguos, sabios, llenos de algo que se parecía terriblemente al reconocimiento, a la gratitud, y entonces hizo algo más. Levantó su patita delantera, exactamente como lo había hecho 18 años atrás, y la presionó contra la mano de Mateo. El mundo se detuvo. Carmen estaba diciendo algo a sus espaldas, su voz llena de asombro, pero Mateo no podía escucharla. Todo lo que podía escuchar era el río, el agua corriendo sobre piedras, el viento en las hojas, el latido de su propio corazón. «Eres tú», susurró. «Eres realmente tú». La nutria sostuvo su mirada por un momento más. Luego, suave como una bendición, se deslizó de nuevo en el agua y desapareció. Mateo se quedó arrodillado en el lodo, con el pingente apretado en su puño, lágrimas corriendo por su rostro sin que pudiera detenerlas. Esa noche, el equipo acampó cerca del río. Prepararon una fogata pequeña, cocinaron frijoles negros y tortillas en un comal portátil. Hablaron sobre los resultados de las muestras del día. Pero Mateo apenas participaba. Seguía tocando el pingente, ahora limpio, y colgando de nuevo en su cuello, sintiendo su peso familiar contra su pecho. «Tienes que contarnos qué pasó hoy», dijo finalmente Carmen, sus ojos reflejando la luz naranja del fuego. «Esa nutria y ese pingente, hay una historia ahí». Entonces Mateo habló, les contó todo. El niño de 9 años, la red de pesca, las manos ensangrentadas, la patita presionada contra la suya, las palabras de su abuela. Cuando terminó, nadie habló por un largo momento. «No es posible», dijo finalmente Marco, el otro biólogo. «Las nutrias no viven tanto tiempo. Y aunque vivieran, los estudios muestran que su memoria a largo plazo es limitada. No pueden retener información por décadas». «Lo sé», dijo Mateo quedamente. «Créeme, lo sé, pero estaba ahí. Ustedes la vieron». Carmen se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «Hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar, conexiones que no entendemos. He leído sobre delfines que reconocen a humanos después de años, elefantes que viajan cientos de kilómetros para llorar en la tumba de un cuidador fallecido. Quizás», se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «quizás cuando salvas una vida, creas una deuda que trasciende lo que creemos posible». Los siguientes días, Mateo trabajó con una intensidad renovada. Tomó más muestras, documentó más violaciones, fotografió las tuberías ilegales que vertían desechos directamente al río.
Escribió reportes detallados que exponían cada crimen ambiental que encontraban. Pero cada mañana, antes de que el resto del equipo despertara, caminaba a la orilla del río y esperaba. Y cada mañana ella venía. La nutria emergía del agua en el mismo lugar, se sentaba en la orilla y simplemente lo miraba. A veces por minutos, a veces por una hora. Nunca se acercaba tanto como ese primer día, pero siempre estaba ahí, como una guardiana, como una amiga. El último día antes de que el equipo regresara a la ciudad, Mateo se quedó solo junto al río mientras el sol se ponía, tiñendo el agua de tonos dorados y púrpuras. La nutria apareció una última vez, nadando en lentos círculos frente a él. «Gracias», dijo Mateo en voz alta, «por recordar, por esperarme, por mostrarme que...» Su voz se quebró. «Por mostrarme que algunas cosas no se olvidan nunca». La nutria se detuvo. Luego, en un movimiento que Mateo juraría después que fue deliberado, se sumergió completamente y emergió con algo en la boca. Una rama pequeña con flores silvestres aún frescas. La dejó flotar en el agua, directamente hacia él. Mateo la recogió, con las manos temblando, el corazón tan lleno que dolía. Y entonces la nutria se fue. No hubo un adiós dramático. No hubo una última mirada, simplemente se deslizó bajo la superficie del río Grijalba y no regresó. Pero Mateo supo, con una certeza que venía de algún lugar más profundo que la razón, que era suficiente, que ella había dicho todo lo que necesitaba decir. 3 meses después, el reporte de Mateo resultó en el cierre de 4 fábricas ilegales y la implementación de un programa de limpieza del río que tomaría años, pero eventualmente devolvería al Grijalba algo de su antigua salud. Ganó un premio de conservación. Fue entrevistado en periódicos nacionales, pero cuando le preguntaban qué lo había motivado a ser tan exhaustivo, tan apasionado en su investigación, él solo sonreía y tocaba el pingente de plata en su cuello. «Alguien me enseñó hace mucho tiempo», decía, «que cuando le das vida a algo, nunca lo olvida. Y esa es una deuda que vale la pena honrar». 5 años después, Mateo regresó al río una vez más, esta vez con su hija de 4 años, Lucía, que tenía los mismos ojos oscuros que su abuela, la misma curiosidad incansable que él había tenido a su edad. La llevó al mismo lugar donde había liberado a la nutria tantos años atrás. El río corría más limpio ahora, más claro, con peces saltando en la superficie y aves anidando en las orillas. «Papi, ¿por qué vinimos aquí?», preguntó Lucía, sosteniendo su mano con deditos pegajosos de mango. «Porque», dijo Mateo, arrodillándose para estar a su altura, «este es el lugar donde aprendí que el amor no conoce especies, que la gratitud no tiene límites, que cuando cuidas algo con todo tu corazón, el universo encuentra maneras de devolvértelo». Lucía frunció el ceño, pensando, «como un regalo». Exactamente como un regalo. No vieron a la nutria ese día, ni al siguiente, y Mateo nunca volvió a verla en todos los años que siguieron. Pero no importaba, porque cada vez que miraba el río Grijalba, ahora sanando, ahora vibrante con vida que había estado al borde de la extinción, sabía que ella estaba ahí, en algún lugar bajo la superficie, nadando, viviendo, recordando. Y cada noche, antes de dormir, tocaba el pingente de plata en su cuello y susurraba las palabras que su abuela le había enseñado hacía tanto tiempo. «Los animales no olvidan, mija. Cuando les das vida, ellos te recuerdan, siempre. Porque algunas deudas no se pagan con monedas o palabras, se pagan con memoria, con gratitud, con amor que trasciende el tiempo, la lógica, y todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba justo de cierta manera, Mateo podía jurar que escuchaba el chapoteo familiar de una nutria nadando en el río, recordando,
como él, como siempre lo harían.